Bienvenidos todos. Nosotros hemos estado desarrollando un tema muy hermoso. Ya esta es la cuarta entrega. Ya llevamos un mes. Quiero recordarles, el tema es morir en Cristo es ganancia. Ese es el título de nuestro mensaje de salvación. Para las personas que están escuchando por primera vez el mensaje, los invito a que pueden ir a YouTube, en la página de YouTube, www.casaoraciontorrefuerte.com. Ahí van en la página de YouTube, encuentran todas las prédicas. En nuestra emisora, tenemos una emisora 24/7 para que ustedes escuchen alabanzas a nuestro Señor Jesús sin interrupción 24/7. Allí también en la emisora es online, entran a su computador y ponen www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Ahí también están las prédicas para que puedan escuchar o ver las prédicas que están allí subidas con video, para que tengan un hilo conductor y puedan entender un poco algunas cosas que de pronto hoy les va a quedar en el aire a aquellas personas que no han escuchado previamente este mensaje. Entonces, estamos hablando de morir en Cristo es ganancia. Hace 8 días estuvimos hablando sobre esa parte espiritual. El Señor nos hablaba que hay personas que están muertas en vida, caminan, están con nosotros, o mucha gente en las iglesias está lleno de las congregaciones, pero es gente que está muerta en vida porque espiritualmente ya están muertas. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor Jesús. Entonces, antes de continuar, me encantaría a ver si alguien se acuerda, porque forma parte de la defensa, de presentar defensa de la palabra del Señor, porque a veces nosotros no memorizamos, a veces no queremos recordar estas citas que en un momento dado las vamos a necesitar para poder enseñar a otros. Por eso me encanta estar interactuando con mis hermanos en el sentido de que podamos memorizar las citas de lo que estamos hablando. Cuando a mí me pregunten, morir en Cristo es ganancia, ¿en dónde me puedo apoyar? ¿Qué cita hemos usado estas tres prédicas que hemos hablado de morir en Cristo es ganancia? ¿Quién me puede decir en qué cita? Y la leemos para seguir. Pastor, ¿Mm? ¿Me quieres tener? Mi hermano Nelson, cualquiera que esté pues, ahí. bueno, pastor, eh, hace 8 días vimos en Filipenses 1:21 Exacto, léame Filipenses 1:21, ¿qué dice allí? que, que dice su palabra así: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, gracias mi hermano. Y Ya también con... hablábamos sobre el tema de que muchas veces cuando perdemos un ser querido, las costumbres que teníamos antiguamente era pues obviamente el dolor y todo eso, que las cenizas, que de pronto los restos y nos encaminábamos en eso, pero no comprendíamos, como lo vimos hace 8 días, de que, como dice Eclesiastés 12:7, entonces volveremos al polvo, a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, eso es algo también que nosotros como cristianos no debemos eh, continuar de pronto como lo hacíamos antiguamente, con esas creencias de que no, que ya murió la persona y que entonces que guardarle los restos o, perdón, las cenizas en la casa y todas esas tradiciones que teníamos antiguamente. Eso también lo tocamos hace 8 días. Y el no visitar cementerios, ya eso es abominación para el Señor, porque la escritura es bien clara, dice que los abominables irán a la segunda muerte. Entonces, es muy importante, gracias mi hermano Nelson, Dios me lo bendiga, es muy importante Amén. retomar desde ahí, quitar todas esas tradiciones, malas tradiciones que violentan la palabra de Dios. El Señor fue bien claro y nos habló de la segunda muerte, que es lo que nosotros debemos temer.
temerle al Señor Jesús, que es el único que puede matar mi cuerpo y mandar mi alma al infierno, o sea, a la segunda muerte. Entonces, hoy el Señor, con base a todo eso que hemos hablado, nos va a dirigir a la verdadera vida, por lo cual nosotros debemos procurar, debemos preocuparnos, debemos trabajar la verdadera vida. Nosotros pensamos que la verdadera vida es esta que tenemos, la humanidad, pero esto es pasajero. Ya en las prédicas anteriores el Señor nos mostró, nos enseñó que estamos de paso, que nuestra vida es como neblina, que está en un momento y ya en el otro ya no está, que nadie sabe en qué momento nos vamos a ir nosotros de este plano terrenal, pero que por sí cuando nos vayamos, el cuerpo tiene que volver al polvo donde el Señor lo tomó y el espíritu vuelve al Señor que a Él le pertenece. Y el alma queda ahí durmiendo mientras venga el Señor Jesucristo. Entonces, eh, nos preocupamos mucho, tenemos mucho temor a morir a esta parte terrenal. Pero el Señor nos está preparando para que nosotros, desde hace rato, desde que empezamos con el Señor Jesucristo, nuestro caminar tiene que ser ese, prepararnos para morir a la parte terrenal, porque este cuerpo que está aquí en esta parte terrenal es pecaminoso. Vuelvo y les digo, por eso cuando el Señor venga, dice que los que morimos, los que hemos muerto en Él, o los que vamos a morir en Él, o los que están muertos en Él, ¿sí? Van a ganar, porque murieron estando en este plano terrenal, fuera que murieron a la parte física, habían muerto a la carne a nivel espiritual, que era el paso hacia la muerte segunda. Me explico. Si yo no muero a esta vida terrenal, si yo no muero a mi carne, a mi carne, si yo no muero, de seguro voy a sufrir la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Por eso en este caminar debemos prepararnos para morir a esta parte terrenal. Y lo más hermoso es que el Señor nos enseña que estar muriendo en Él es vivir. Cuando nosotros empecemos a entender y a comprender eso espiritualmente, el temor hacia la muerte se va a desaparecer de nosotros. Sí, vamos a sentir ese vacío, vamos a sentir eh, ese ser que no está, va a haber un vacío, pero que si yo ya estoy trabajando constantemente en morir en mi parte de la carne, morir espiritualmente a lo terrenal que hay en mí, va a ser más fácil entender esa partida porque voy a entender que ese hermano está vivo, que no está muerto. Me va a dar paz que ese hermano, tengo que tener la seguridad de que ya no se fue para la segunda muerte. Y eso es lo que me tiene que llenar de felicidad y tranquilidad. No hacer que esa muerte que estamos viviendo alrededor, que es una ley divina, me aniquile, me anule, me opaque en mi forma de ser y mi forma de vivir mientras llega Cristo. Entonces, lo importante aquí es empezar a morir, hacer el ejercicio, a morir a este mundo, morir a las cosas terrenales, morir a lo que me separa del Señor. Para cuando ya venga, cuando ya cese ese respirar, cuando ya tenga que entregar mi espíritu al Señor y que mi cuerpo vuelva al polvo, yo esté tranquilo y seguro de que solamente voy a cerrar mis ojos y cuando los abra voy a estar en la presencia del Señor para vida eterna. Por eso yo estoy de pie aquí. Por esa es la razón quizás de muchos de ustedes que están allá, porque si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Es eso. Entonces, hoy el Señor
nos va a enseñar cuál es la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida para que entendamos de una vez por todas qué es la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo que estar vivo para que yo pueda continuar vivo? De lo contrario, si me aparto del Señor no lo voy a lograr. Entonces, la escritura me ha enseñado, si ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis, todo arroja que, de hecho, es del mismo título, que si yo muero en el Señor Jesucristo, voy a ganar. O sea, ¿qué es eso? Voy a vivir, voy a vivir, voy a seguir viviendo. En la mente nuestra tenemos que empezar a entender que si estamos en el Señor Jesucristo, no vamos a morir, que esa transición de entregar mi espíritu al Señor que lo dio y dejar mi cuerpo en el polvo donde el Señor lo tomó, es porque el Señor va a prolongar mi vida, me va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no está con pecado, es un cuerpo que puede estar en la presencia del Señor, un cuerpo incorruptible, sin corrupción, sin ser corrupto, sin ser podrido, sin ser un cuerpo dañado, pecaminoso. El Señor nos va a cambiar, nos va a dar esa nueva forma para que vivamos para siempre con Él. Entonces, mire lo que dice la Escritura. La Escritura nos habla, vamos a leer ahora para que entendamos que la verdadera vida es Cristo. Esa es la verdadera vida, mi hermano. La vida no es esta que nosotros pensamos que es. Por eso nosotros empezamos a tener la verdadera guerra espiritual. ¿Cuál guerra espiritual? No la guerra espiritual que se inventan las mal llamadas iglesias evangélicas, que comenzamos a hacer guerra espiritual y comienzan a decir que yo ato, que yo desato, que yo amarro, que yo anulo. Toda esa palabrería barata de chamanes y brujos, que eso no es bíblico. La verdadera guerra espiritual la tenemos en el mismo instante en que decidimos empezar a vivir. ¿Por qué digo empezar a vivir? Porque nosotros espiritualmente empezamos a vivir en el mismo instante en que Cristo empieza a morar en nosotros. Empezamos a vivir ahí. Ese es el verdadero bautizo. Cuando Cristo empieza a vivir en mí. Porque Él es la vida. Él es la vida. Es muy hermoso. Vamos a ir ahorita al libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 14. En el libro de Juan 14 había una problemática, había una confusión, como quizás todavía la hay en muchas congregaciones o en muchas personas que empiezan a escuchar del Señor Jesús. No me voy a cansar de hacer énfasis que si usted o yo no sabemos quién es el Señor Jesucristo, entonces no voy a entender cuál es la verdadera vida. Eso es lo que le pasaba a los discípulos de Jesús. Ellos llevaban tiempo caminando con el Señor Jesús, pero ellos todavía no entendían quién era el Padre, quién era el Hijo, porque él hablaba el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hablaba el Padre, él decía yo soy el Padre, yo soy el Hijo, y entonces esa confusión que en las Escrituras está escrito es el misterio del Padre y del Hijo. Tiene que quitarse de su mente, de su corazón, pedirle al Señor que le dé claridad con eso, porque no son dos, no son dos. El Señor Jesucristo nunca fue enviado por el papá, jamás. Esa es una estructura que nos dieron muy equívoca desde muy temprana edad. Es una doctrina de hombres llamada la Santísima Trinidad, que no tiene nada de santísimo. Al contrario, eso es bien diabólico.
porque quien no crea que el Señor Jesucristo es el Padre, no entrará al reino de los cielos. Sufrirá la segunda muerte. Eso está escrito. Entonces es muy importante para que empecemos a entender que Jesucristo es la vida, que es lo que va a desarrollar hoy este mensaje de salvación hoy. Nos va a mostrar que el Señor Jesucristo es la vida. ¿Sí? Partió de allí. ¿Partió de dónde? Partió de esa duda que tenían los discípulos, como quizás está partiendo hoy de muchos de nosotros, porque no hemos entendido que el Señor Jesucristo es el Padre. Vayamos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Ya lo tenemos allí? Pastor, Señor, yo la puedo leer. bueno, regáleme solamente la cita 14:5, por favor, Tomás. Y precisamente habla Tomás, el discípulo. Léeme, Le, por favor. Ujú. le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermanito Tomás. El Señor me lo bendiga. Estaba allí ya uno de los discípulos que llama Tomás, y Tomás le dijo al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ya él estaba preguntando, ¿a cuál camino? Y el camino es el camino de la vida. La vida, ¿cuál es la vida? La vida es Cristo, estar con Él. Él es la vida. Entonces, precisamente tenían dudas de ese camino, esa preocupación que había en los discípulos del Señor, porque el Señor les estaba desde el comienzo, cuando los llamó, a invitarlos a esa vida eterna, a cambiar este mundo pecaminoso, a morir a este mundo de pecado para poder vivir para la verdadera vida, porque nuestra verdadera vida es Cristo, no es esta vida, entendámoslo, es Cristo, esa es la verdadera vida del ser humano que conoce al Señor y le teme al Señor. Entonces en el 6 Jesús le dijo a Tomás, ojo aquí, yo soy el camino y la verdad, y ojo acá, y la vida. El Señor está diciendo, yo soy la vida. Le está diciendo a Tomás, yo soy ese camino, yo soy la verdadera vida suya, la de ustedes, la del que está hablando. Yo soy la vida. Y mire lo que dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Si Jesús quisiera mostrarnos a otro, a su papá, si es el caso que lo mandó un papá, él hubiese dicho, mi Padre es la vida, mi Padre es el camino, mi Padre es la verdad, ¿sí? Porque él sería muy respetuoso del Dios Todopoderoso Padre. Pero él no dijo eso, él dijo, yo soy el camino. ¿Por qué está diciendo que él es el camino? Porque más adelantico él dice, nadie viene al Padre. Porque él dijo, y yo soy la verdad, y yo soy la vida? Porque después de eso que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo que nadie viene a él sino por él. Porque si hubiese sido el papá el camino, él hubiese dicho, nadie va al Padre, señalando al papá, nadie va al Padre. Pero lean que ahí dice, nadie viene al Padre sino por mí, haciendo énfasis que Él es el Padre, que Él es el Padre. Entonces, clarito aquí ya la escritura me está mostrando que Él es la vida. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. La vida no es otra cosa más sino Él. Esa es la verdadera vida. Y mire acá, sigue el Señor informándonos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí el Señor Jesús le está diciendo, mire, Tomás, usted está viendo al Padre. Eso es lo que acabamos de leer. Lean y verán que acaban de leer que el Señor está diciendo, yo soy el Padre.
¿No lo estás viendo? Y Felipe, que eso sucede en las congregaciones. Yo predico esto 20.000 veces y todavía hay personas que se levantan y no entienden que el Señor Jesús es el Padre, porque el Señor no le ha placido revelarles. Ve aquí, Felipe acaba de escuchar ese diálogo con Tomás y el Señor Jesús, que el Señor le dijo, mire Tomás, yo soy el Padre, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay dos verdades, solo hay una verdad, es Él. Porque si hay dos verdades, entonces no hay verdad, es mentira. Solo hay una verdad y la verdad es Cristo. Por ende, solo hay un camino, Él. Y solamente tenemos una sola vida, Él. Así es sencillo. Y entonces Felipe, acabando de oír ese diálogo, mire lo que le dice al Señor Jesús. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sí, acabó de oír que el Señor le dijo a Tomás, yo soy el Padre. Entonces Jesús le dice en versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Si se dan cuenta la pregunta que le hizo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y ya, listo, yo no lo molesto más. Solo quiero que me deje claro quién es el Padre. Y el Señor le dice, pero Felipe, ¿cuánto tiempo lleva usted conmigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes escuchando esta predicación? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años? Y todavía se preguntan si el Señor Jesús es el Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo que me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo siempre le hago esta pregunta, si ustedes me ven a mí, ¿ustedes ven a mi papá? No. Por eso Jesús dice, si usted me está viendo a mí, está viendo al Padre, porque yo soy el Padre. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él está diciendo, yo soy el Padre. Dice la Escritura claramente y me puede apoyar y enseñar la misma escritura, que por eso que estamos diciendo ahora, por eso que está escrito acá, por eso lo que está diciendo el Señor Jesús fue que lo mataron. A él lo mataron no por hacer milagros, no por resucitar muertos, no por crear del barro unos ojos para un ciego, haciendo un milagro creativo, de creación. A él lo mataron porque les decía en la cara, yo soy el Padre. Juan 10, Juan 10, 31, 33. Dice la escritura, Juan capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de yo, Padre. Ojo, yo quiero hacer énfasis cuando ustedes aparezcan siempre la palabra allí de mi Padre, en el original. En el original, en griego, está escrito es yo Padre, yo Padre. El Padre es Dios Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. Entonces mire lo que dice aquí. Por muchas buenas obras os he mostrado de yo Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos en el 33, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Ahí la escritura me está mostrando que fue por eso que el Señor Jesucristo fue muerto, porque Él les decía,
Yo soy Dios, yo soy el Padre. Entonces, es muy importante que para que entendamos cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la vida, entendamos que el creador del universo es Él. Por esa razón, no voy a perder mi tiempo, por esa razón voy a estar seguro, voy por un camino porque Él dijo yo soy el camino, por eso voy a creer porque Él dijo yo soy la verdad, Él me está diciendo que Él está diciendo la verdad, el Señor Jesucristo me está diciendo que Él es el camino, que Él es la vida, por eso me está diciendo que Él es el Padre, para darme confianza de que Él es el Dios Todopoderoso, que a Él no se le escapa nada, que Él es soberano, ¿cierto? Entonces, es tan sencillo como eso, para que yo pueda entender que Él es la verdadera vida, que es la vida, que es mi verdadera vida por la que yo debo procurar entrar en ese camino hacia la salvación. El único camino es Él porque Él es la vida. Entonces, eh, resulta que vámonos a Éxodo para apoyar un poquitico más este Juan 14, 5, 6, 7, 8, para que entendamos que el Señor Jesús es la vida. Él es la vida. Vámonos a Éxodo 3:13, por favor. Éxodo 3:13. Aquí el Señor no nos había dado a conocer el nombre a que Él se dio a conocer, Jesús de Nazaret. Lo conocían como Dios. Le decían en la época, en la lengua de los hebreos, le decían Elohim, que era el Elohim, el Adonai, Rafa, todos esos nombres que le daban en el idioma de los hebreos para no referirse a él como la palabra Dios, porque para ellos se sentían pecaminosos y que no tenían el derecho ni quiere decir la palabra Dios, entonces decían Adonai, que era el Señor de señores, Elohim, el Todopoderoso, ¿cierto? Que de ahí donde se deriva la palabra que han utilizado y que ha confundido mucha gente, la palabra Jehová, que no está en los originales, sino que lo han agregado y por eso confunden a la gente. Entonces, en Éxodo, capítulo 3, versículo 13, dice así. Resulta que el Señor le encarga a Moisés que saque a su pueblo de allá de Egipto que estaba en esclavitud para que lo llevara hacia la tierra prometida. Y le dice a Moisés en el capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy es el que ha existido por sí mismo por siempre, es sempiterno, no tiene fin, no tiene principio de días. Eso es lo que está diciendo el yo soy. Entonces, mire lo que dice el Señor Jesucristo, por eso Él siempre se refería y utilizaba ese prefijo, ese sufijo, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy, refiriéndose a ese Dios que le dijo cuando le pregunten quién me mandó, digan, yo soy, me envió. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que calma tu sed. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Y entonces mire lo que dice en el libro de Juan 8:24, desde el 23 para que entendamos. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 8, versículo 23-24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y le dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. ¿Sí ven? El Señor está diciendo aquí que si usted no cree que el que habló con Moisés allá, cuando le dijo, vaya, guíeme el pueblo, es ese mismo yo soy que habló con Moisés, está diciendo aquí que Él es el yo soy, que si usted no cree eso, vas a morir en tus pecados, o sea, segunda muerte. Así de sencillo es esto. La escritura es clarita, es transparente, es que con plastilina el Señor nos muestra cómo es que Él quiere que tú entiendas, que yo entienda que Él es el Padre, que Él es la vida, yo soy la vida, yo soy, habló con Moisés, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otro camino, soy yo. En ese sentido, por eso yo puedo decir que la verdadera vida es Cristo. Morir en Cristo es vivir en Él, es ganar con Él porque Él me da la vida, porque Él es la vida eterna. Si yo estoy adherido a Él, yo no voy a morir. Ese es el aliento, esa es la esperanza que yo debo conservar siempre. ¿Sí estamos entendiendo? Eso es lo que nosotros debemos procurar siempre. Entonces, en ese orden de ideas, si el Señor Jesucristo es la vida, en primera de Juan 2:6, se lo voy a volver a repetir, que el Señor nos lo ha dicho en varias prédicas. Primera de Juan capítulo 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y acabamos de hablar un mandamiento de él. Si usted no cree que yo soy, moriréis en tus pecados. Entonces, él manda que yo le crea que él es el yo soy. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, el que está diciendo, yo conozco al Señor Jesucristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y Cristo no está en él. ¿Por qué dice, le digo Cristo no está en él? Porque ahí dice, y la verdad no está en él. Ya acabamos de leer que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Por esa razón yo puedo leer aquí el que dice, yo conozco a Jesucristo y guardo sus mandamientos. Y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso porque Cristo no está en él. Porque tan sencillo es que si usted no guarda los mandamientos del Señor Jesús, Jesús no está en usted. O sea, usted no está vivo. Usted es de esos muertos que hay que entierrar a otros muertos. Y es ahí donde se aplica otra vez lo que vimos hace 8 días, que hay mucha gente que anda muerta, que está caminando, respira, baila, grita y cree que está viva. Todos los ateos creen que ellos están vivos y se creen muy vivos, pero verdaderamente están muertos. Porque la verdadera vida es estar en Cristo. 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Porque una persona que verdaderamente vive para Cristo, vive con Cristo, una de las manifestaciones grandes, uno de los frutos de esa persona es el amor para con los demás. 6. Ojo aquí. El que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que permanece en Cristo, que vive con Cristo, debe andar como Él anduvo. Debe andar como el Señor Jesucristo anduvo. Y el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, el Padre se hizo carne, se hizo hombre y vivió como hombre, fue tentado en todo y no pecó. Hebreos 4, 15, 16. Si el Señor, siendo hombre, no pecó, Él nos invita a hacer lo mismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, el 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a Cristo para poder vivir, ¿cierto? Para poder alcanzar, hallar gracia, que es gracia, un regalo que usted no se merece, pero que el Señor te lo quiere dar si te arrepientes y si perdonas. ¿Sí estamos? Clarito, ¿cierto? Fue tentado en todo, dice la Escritura, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el que dice que está en el Señor Jesús, tiene que andar como él anduvo. Y aquí la Escritura me dice que el Señor Jesucristo anduvo sin pecado. Esa es la verdadera vida. Cual dice, yo soy la vida. Él es la verdadera vida. Entonces nos vamos a ir a las Escrituras, 2 Corintios 4:18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire lo clave aquí, que el Señor ya me está guiando en la verdadera vida. Y la verdadera vida se forma en ese plano espiritual, de lo que yo no estoy viendo, pero es eterno. Por eso les decía a ustedes que nos quitemos de nuestro pensamiento que la verdadera vida es esta, porque eso es lo que usted está viendo y eso es temporal. Es temporal. Dice que las cosas que se ven son temporales, que no debemos mirar las cosas que se ven. Y nosotros nos aferramos por eso siempre a este cuerpo. Por eso nos da miedo morirnos. Pero si empezamos a ver las cosas espirituales, ese temor se va a cambiar por una realidad y una verdad, y es que vamos a descubrir y vamos a vivir y vamos a entender cuál es la verdadera vida, y la verdadera vida es Cristo. Porque yo no lo veo, por eso él decía, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y se lo dijo a Tomás también. Le dijo, Tomás, ¿usted me creyó a mí qué? Porque puso las manos aquí en mis heridas y ahí dijo, Dios mío y Señor mío, me creíste porque viste, pero bienaventurados aquellos que sin ver creen. Eso es lo espiritual, lo que es eterno, lo que no se ve. Por eso Dios nos dijo que nosotros somos doblemente bendecidos, porque estamos creyendo sin ver, y eso es para vida eterna, porque Él es la vida. Entonces, no nos fijemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mueren aquí. Por eso vemos al ser querido ahí, muerto, porque es temporal. Pero la verdadera vida es en lo espiritual cuando venga Cristo. Porque si tú moriste en Cristo, ganaste. Porque morir en Cristo es ganar. Morir en Cristo es vivir. Porque Él dijo, yo soy la vida. ¿Quién dice amén? Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Qué oración más hermosa y qué más guía debemos que nos está mostrando el Señor Jesús para que nosotros podamos entrar en ese camino de la vida, que es Él, ¿cierto? Pedirle al Señor, Señor, examina mi corazón, sondea mis pensamientos, ponme a prueba, fíjate si voy por el camino, ayúdame, porque sin el Señor Jesucristo no podemos lograrlo, ¿cierto? Guíame por el camino eterno. ¿Quién es el camino eterno? El Señor dijo, yo soy la vida. Él es el camino eterno. O sea, Señor, guíame en tu vida. Enséñame a caminar
como tú caminaste, ¿cierto? Apocalipsis 21, 3, 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eso es lo que nos espera en la presencia del Dios Todopoderoso. Su nombre es el Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? En Romanos 6:23 dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la paga, lo que tú vas a recibir, lo que nosotros vamos a recibir, ¿sí? Por estar en pecado, no arrepentirnos, por no caminar como Cristo caminó, es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda. Ya no la describieron y no la ha descrito en todas las prédicas del Señor. Es un lugar de tormento, es un lugar donde hay azufre y fuego constante, dolor constante, separado de la gloria y la presencia de Dios. Y ese es el pago que vamos a recibir si nosotros no escogemos la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Mientras que la dádiva, lo que vamos a recibir del Señor es vida eterna con Él. Vida eterna con Él. Ese es el regalo. Por esa razón, yo estoy aquí en pie. Por esa razón, yo estoy aquí parado, porque yo creo y anhelo la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Gálatas 6:8 dice la Escritura, estamos hablando todo esto sobre la vida eterna, ¿cierto? El Señor Jesús es la vida eterna. Él es la vida, Él es la verdadera vida. Nuestra verdadera vida es Cristo. Ya hace 8 días hablábamos de que hay unas personas que están muertas porque no tienen vida, o sea, no tienen a Cristo espiritualmente. Dice que son muertos, ciegos, guías de ciegos, muertos que entierran a sus muertos porque están muertos sin Cristo. Y todos los que estamos siguiendo al Señor Jesucristo estamos vivos. En Gálatas 6:8 dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Ya el Señor me está centrando en que usted nació pecador. Ya dejen de creerse que no pecan. Y vuelvo y le digo, no lo estoy incitando a que tengamos licencia para pecar. Ah, como yo soy pecador, pues listo, el Señor me va a perdonar esta. Ojo, ojo, el Señor perdona, claro, pero hay una consecuencia del pecado que tú tienes que pagar. Ahí hubo David, dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al del Señor. David con un corazón conforme al Señor. Y él se fijó en la esposa de uno de sus soldados. Se la llevó íntimamente, la embarazó. Y él después reconoció ante el Señor Jesús que él había pecado. Y le pidió perdón al Señor Jesús, reconoció. Porque para ese pecado obviamente cometió adulterio y fuera de eso mandó matar al marido. Y el Señor lo perdonó porque él se arrepintió. Pero hubo una consecuencia de ese pecado y su hijo murió. El hijo que concibió con esta mujer en adulterio murió. Entonces, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza recogerá destrucción, cosechará destrucción. Eso está escrito.
Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ojo aquí. Esto tenemos que entenderlo muy bien con lupa. Fijarnos muy bien. Porque aparece otra doctrina de diablos que es oración fuerte al Espíritu Santo. Eso no existe como tal. Eso no existe. El Señor fue claro, pero cuando le preguntaron cómo debemos orar, y el Señor Jesucristo claramente dijo, cuando oren al Padre, Él se refirió de una vez, me tienen que orar de la siguiente manera, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es una redundancia, porque la Escritura me enseña que Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Entonces al que le tengo que orar es al Padre, porque Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Jesús es el Padre eterno, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, si yo voy a leer esta Gálatas 6:8, yo puedo decir, el que siembra para agradar al Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo recibirá vida eterna. Eso es lo que dice esa cita. ¿Por qué lo digo? Porque estoy seguro de eso. Porque en 2 Corintios 3:17, la Escritura me muestra que el Espíritu Santo es el Señor. Leámoslo. 2 Corintios 3:17. ¿Quién me hace el favor y me lee 2 Corintios 3:17 para que participen por allá, desde cualquier lugar del mundo? Solo hay un Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Solamente hay un espíritu, porque dice que Dios es espíritu y lo llena todo. Solo hay un espíritu, no hay dos espíritus. Y aquí dice, el que siembra en Gálatas 6:8, el que siembra para agradarle al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Venimos desarrollando que Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Entonces, ¿de qué me está hablando Gálatas 6:8? Pues me lo aclara Corintios, 2 Corintios 3:17. ¿Quién me lo lee, por favor? Pastor Amén. Joe, buenos días. Mi amada suegrita, Dios me la bendiga, bienvenida. Amén, Pastor. La palabra del Señor dice así, en Corintios, 2 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gracias, suegra. Amén. Vea lo que me está diciendo Corintio. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Dice porque el Señor es el Espíritu. Y aquí dice, el que siembra para agradar al Espíritu, ya yo puedo leer en mi espíritu, sin temor a equivocarme, sin temor a cometer una blasfemia. Puedo decir ahí, el que siembra para agradar al Señor Jesús, del Señor Jesús cosechará vida eterna. Por dos razones. El Señor ya dijo, yo soy la vida. Y aquí me está diciendo que el Señor es el Espíritu. Entonces, fácilmente, Gálatas 6:8, el leído, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo cosechará vida eterna. Eso está escrito ahí, porque el Señor nos da la sabiduría, la revelación, que cuando la palabra espíritu aparece, está hablando de Él. Porque el Señor Jesús, cuando aparece la palabra, el título Padre, está hablando de Él. Cuando aparece la palabra Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Cuando aparece el título Hijo de Hombre, está hablando de Jesús. Cuando está hablando de Omnipotente, está hablando de Jesús. Cuando está hablando del Todopoderoso, está hablando del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando está hablando de resurrección, está hablando del Señor Jesús, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Cuando se está hablando de vida eterna, está hablando de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sí? Es lo fácil que es la escritura, hermosa que es la escritura. Apocalipsis 7:16-17. Entonces,
Si yo siembro para agradar al Espíritu, o sea, si yo siembro para agradar al Señor Jesús, del Señor Jesús voy a cosechar vida eterna. Y mire lo que me muestra el Señor Jesús en la vida eterna que voy a recibir. Capítulo 7, versículos 16 y 17 dice, ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. Otro título que tiene el Señor Jesús, el Cordero. Y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará, otro título que tiene Jesús, Dios, toda lágrima de sus ojos. ¿Quién recibirá eso? Pues el que siembra para agradarle al Señor Jesús. Va a recoger eso. Ya no vamos a sufrir estando en la presencia porque Él es la vida. No vamos a sufrir hambre ni sed. Ahí ya no, que es que estoy gordito, que es que estoy flaquito, que es que calorías que tengo que quitarle, que el azúcar, que la sal, que no, que la carne hace daño, no, que el huevo sí, que la yema no. Todo eso es del mundo, de cosas que se ven, porque las cosas que se ven perecen, pero las cosas que no se ven son para siempre, son eternas, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. ¿Por qué tiene ese título de Cordero el Señor Jesús? Porque antes mataban un animal, un cordero, para hacer expiación. Ofrecían la sangre de ese animal para que el Señor los perdonara. Pero el Señor se cansó de eso. Yo estoy cansado de esos holocaustos, de eso. Y Él dijo, vamos a hacer un solo sacrificio. Y Él se ofreció como se ofrece un cordero y ofreció su sangre para que todos los pecados de nosotros, si nos llegamos a arrepentir, fuesen limpios. Por eso hay un símil o comparación con lo que se hacía con un cordero, con lo que hizo el Señor Jesús al derramar su sangre. Por eso es llamado el Cordero. ¿Estamos? Y hay que respetar eso. Cada vez que yo digo estar en el Señor Jesús y hago lo contrario, cosecho para agradar a mi naturaleza pecaminosa, estoy pisoteando esa sangre que el Señor derramó en la cruz por mí. Segunda de Timoteo 2:11 dice la escritura, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Ahí está afianzando y apoyando más el título de esta prédica, morir en Cristo es ganar. O sea, morir en Cristo es vivir. Jesús es la vida, dijo, yo soy la vida. Esa es la verdadera vida. Entonces, si yo muero con él, también viviré con él. Por eso nuestro hermano, hermoso, amado hermano Diego, que no debemos orar por él, ni pedir por él, ni siquiera en pensamiento de eso, de orar por él. Debemos estar tranquilos porque él murió con el Señor Jesús. Él murió con el Señor Jesús. Entonces, él también vivirá con el Señor Jesús cuando el Señor Jesucristo venga. Será levantado y su cuerpo será cambiado por un cuerpo incorruptible. Será la presencia del Señor, donde ya no sufrirá hambre ni sed, no lo abatirá el sol ni ningún calor, ¿cierto? Porque el Señor nos va a guiar a aguas a fuentes de agua viva y nos va a quitar todas las lágrimas de nuestros ojos. Ya no van a haber más llantos, ya no va a haber más dolor. Vamos a oír cosas que oído humano no ha oído y ojo ha visto. A los que creen que se las saben todas. En Salmo 37:28, todo esto tiene
que ver con el que siembra para agradarle al Señor Jesús. Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Al lago de fuego, segunda muerte. Segunda de Timoteo, una cita bien bonita que me gustó hoy en la mañana. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, dice la escritura así. Eh, aquí, segunda de Timoteo 4, 7, 8. Entonces, aquí el Señor le inspira a Pablo a escribir esto. El apóstol Pablo ya sabía que él iba a ser sacrificado, que iba a morir. Él sabía ya que su espíritu volvería al Señor Jesús y que su cuerpo iría a la tierra donde fue tomado, al polvo. Mm, y mire lo que nos deja consignado. He peleado la buena batalla. Ha terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. ¿Cuál día? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y los invito a que a diario anhelemos, amemos la venida del Señor Jesucristo. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre cuando termino de predicar, siempre termino diciendo, Señor Jesús, anhelamos tu gloriosa venida, Señor Jesús, ven pronto. Yo anhelo con mucho amor que el Señor Jesucristo venga pronto. Y dice que, que esa es la buena batalla, porque la mejor batalla, la mejor pelea que nosotros podemos dar es teniendo a Cristo en nuestra vida. Porque es que esa es la verdadera batalla. Les decía a ustedes, la batalla no es empezar a gritar palabrerías que no son bíblicas. La batalla es la que tenemos, estar peleando con ese pecado que mora en nosotros, que somos atraídos por ese pecado y tener la entereza de saber que si Cristo mora en mí, yo no puedo permitir que ese pecado me doblegue. Y es ahí donde aplico que tengo que sembrar, si estoy en Cristo, siembro para Cristo, de Cristo recogeré vida eterna. Esa es la verdadera batalla. Esa es la verdadera batalla. Peleemos esa buena batalla, ¿cierto? Terminemos esta carrera, así como esta carrera eh, terminó mi hermano Diego esta carrera. Sí, se mantuvo en la fe y se mantuvo en la fe, se mantuvo en Cristo, porque Jesucristo es la vida. Por eso cuando pienso en mi amado hermano Diego, que ya no nos acompaña más, siento una felicidad. He experimentado eso, me siento contento porque él está vivo. Va a vivir porque morir en Cristo es vivir. Y eso es lo hermoso de todo esto. Segunda de Corintios 5:1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Si estamos, si se da cuenta, cese esta vida, este cuerpo vuelva al polvo, tenemos un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por ningún ser humano, sino por el mismísimo Señor Jesucristo.
Primera de Juan 5:20 vuelve y nos confirma que el Señor Jesucristo es la vida. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Por eso debemos seguirlo, por eso debemos imitarlo. Primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ese es un título que tiene el Señor Jesús. El Señor se hizo carne. Ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con el, ahí ese su no está en el original, con el Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. El Dios verdadero es el Señor Jesucristo y la vida eterna. Lo dice Primera de Juan 5:20. Él es la vida eterna. ¿Sí? Él es la vida eterna. Y Él es el Dios verdadero. Romanos 6:22-23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, la muerte segunda. Esa es la paga del pecado. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo, lo que vamos a recibir del Señor Jesús, es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Porque acabamos de leer en 1 de Juan que el verdadero Dios es la vida eterna y estamos en el verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y acá Romanos me dice que porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo del Señor Dios Todopoderoso es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es la vida eterna. Así que ese lugar de tormento, ese lugar que se va para la segunda, que va a sufrir las personas que están sin Cristo, que no lo aceptaron, que no lo quieren recibir, que viven muertos, porque la verdadera vida es estar en Cristo, van para una muerte segunda, donde una característica especial es que va a haber fuego y azufre. Entendamos hoy que la palabra fuego tiene que ver directamente con juicio, con juicio. Yo me acuerdo tanto, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Yo a veces cantando, yo soy músico, soy cantante, soy trompetista. Cantaba, Señor, manda fuego. Imagínense la ignorancia, pidiéndole al Señor que me castigue porque las malas doctrinas seguramente sacaron eso, que el fuego es algo especial para hacerme avivar el Espíritu Santo dentro de mí, entonces manda fuego. Es un error garrafal. Estaba Juan y estaba todos les decían los hijos del trueno, porque estaba Juan y le dice al Señor con otro discípulo, un pueblo que estaba comportándose mal, unas personas, y Señor, le mandamos fuego que caiga del cielo. Y el Señor, un momentico, porque la palabra fuego es castigo. Vea lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. Cómo estaba vaticinado la venida del Señor Jesús. El Señor Jesucristo va a venir y todo esto va a ser destruido con fuego. ¿A dónde van a ir los que van a sufrir segunda muerte por no haber estado en vida en Cristo? Al lago de fuego. Eso es castigo. Entonces, tengamos bien claro que la palabra fuego tiene que ver con castigo, así que dejen de cantar o siquiera pensar que el Señor les mande fuego. Al contrario, pidan misericordia al Señor Jesucristo para que no nos mande fuego. Es eso. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pastor, Señor, buenos días, pastor, ¿cómo está? mi hermano Nelson, el Señor Jesucristo lo bendiga. ¿Cómo está, mi hermano bolivariano? Muchas gracias. Bien, pastor. Pastor, ¿puede mostrarnos, por favor, la cita bíblica donde
habla eso, de que el fuego del Señor es el juicio del Señor, por favor. Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Y de todas maneras, hace 8 días, hace 15 días, hablamos de Apocalipsis 21, 8 y de Apocalipsis 2, 11, donde habla de ese lugar de tormento que es fuego y azufre. Mateo 3, 11. Gracias, pastor, gracias. Mateo 3, 11 y 12 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, o sea, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es ahí donde la gente piensa que el bautizo es con fuego y por el don de Dios. No, no, está hablando de que va a dar bendición y va a dar castigo. Porque aquí lo explica clarito abajo, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sí, entonces el trigo, está hablando, que son los que dan fruto. Recuerda que la parábola de la cizaña y el trigo, de la cizaña y el trigo crecen igual, son idénticas, idénticas. Uno no sabe cuál es cuál, pero una es cizaña, es maleza, sinónimo de maldad, de pecado, eso es lo que se llama la cizaña. Y el trigo es sinónimo de personas que están con Cristo, que dan fruto, porque el trigo da fruto cuando termina de crecer, da frutos, mientras que la cizaña se dobla. Y es en el momento donde se da uno cuenta cuál es cuál, porque uno en pecado no da fruto, ¿cierto? Entonces, por eso acá el Señor bien claro, cuando dice Espíritu Santo y fuego, no es que va a ser bautizado en fuego. Y no, dice aquí claramente que el Señor recogerá su trigo en el granero, o sea, quienes le obedecen, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Notemos que la palabra fuego va directamente relacionado con castigo. Y para que lo entienda un poquitico mejor, mi hermano dice Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11, mi hermano Nelson dice claramente aquí. Ya estaba en la prédica pasada y antepasada, pero con mucho gusto, mi hermano, porque el Señor Jesucristo dice, y le repetirás, y le repetirás, y le repetirás, ¿qué? Las palabras del Señor. Eso está en Deuteronomio 6. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién me puede decir? Ya lo vimos hoy, lo aprendimos hoy. ¿Quién es el Espíritu? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, gracias, mi hermana Giselle. Entonces yo puedo decir en esa cita, el que tiene oído, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a las iglesias. Bien dicho, porque el Espíritu es el Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que vence? El que está caminando con Cristo y anduvo como Él anduvo y entiende que la vida eterna es Cristo. Él es la verdadera vida. Entonces, mire, el mismo Apocalipsis me va a enseñar ese daño de la segunda muerte. ¿De qué se trata ese daño de segunda muerte? Apocalipsis 21:8. Y ahí me va a enumerar algunos personajes que van a pasar por ahí. Apocalipsis 21:5-8. Dice así, mi hermano Nelson y todos mis hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5-8. El que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién? ¿Quién me puede decir quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién me puede decir quién es el que está sentado en el trono? Eso ya... El Señor Jesús. Amén, mi amado Jaimito. El Señor Jesucristo es el que está sentado en el trono porque Él es el Todopoderoso. Y en el trono hay uno sentado y en el trono está el Señor Jesús, dice la Escritura.
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, le dijo el Señor Jesús al apóstol Juan, que fue el que le reveló el Apocalipsis. Y le dice el Señor Jesús a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque Él es la verdad. Y Él es fiel y Él permanece fiel. Hecho está, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Acabamos de ver que eso es lo que vamos a recibir en la presencia del Señor. El que venciere, volvió a Apocalipsis 2:11, pero aquí más transparente. El que venciere dice que no va a sufrir segunda muerte, no va a recibir daño de segunda muerte, y dice, fuera de eso, al no recibir daño de segunda muerte, dice que va a heredar todas las cosas y yo seré su Dios, dice el Señor Jesús, y él será mi hijo. Solamente el que está vivo en Cristo, el que vive con Cristo porque Él es la vida eterna, se le da potestad de ser llamado hijo de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí se dieron cuenta? Fuego, fuego. Entonces, mi hermano Nelsito, sí quedó, sí pude haberle podido explicar un poquitico eso. Pastor, muchas gracias. Entendido. Sí, entonces resulta que hay de pronto la doctrina aparece por allá, esa mala doctrina de que el fuego es algo que es una bendición para mí, porque cuando aparece el don de lenguas, dice que le fueron repartidas lenguas que venían en forma como de fuego, como fuego. Entonces, eso es un símil o comparación, pero no es fuego. Si estamos entendiendo ustedes, por eso la gente asocia que es con la cita que le di, que dice que el Señor Jesús nos va a bautizar en espíritu y fuego. No, ahí lo que está, nos explica más abajito claramente que ahora, Él va a venir como cuando va a venir en las naciones, que Él va a venir y va a apartar las cabras a un lado y las ovejas a otro. Y las cabras son aquellos, todos los que van a pasar por fuego. Y las ovejas no. ¿Sí estamos? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan con base en eso. Vamos a Ezequiel 18:23, porque estamos hablando de fuego y todas estas cosas, y cualquiera que puede estar oyéndome esta predicación, me imagino qué clase de Dios es ese, que es un Dios castigador, que amenaza, que asusta a la gente. No. Mire lo que dice la escritura en Ezequiel 18:23. Les dejo tareita ahí para que leamos Ezequiel 18, el libro de Ezequiel, el capítulo 18, es muy bello. Dice así la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, dice, ¿acaso creen? Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿Acaso creen eso? ¿Ustedes creen acaso eso? ¿Que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Miren lo que está diciendo nuestro Creador. Por eso, cuando Él dijo, yo vine a salvar al mundo, yo no vine a condenar al mundo. Y allá mismo en el libro de Juan 1:14 el Señor dijo, a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron y no lo recibieron. Lo colgaron, lo mataron, lo escupieron.
Entonces, por eso también hay otra doctrina muy mala que la gente piensa que no, el Señor vino a salvarnos a todos, el Señor vino a salvarnos a todos. Sí, es verdad, pero sí y solo sí, si te arrepientes de tu pecado y perdonas a tu hermano. De lo contrario, no entras en ese combo, no entras. Y por eso el Señor le está aclarando, nos está aclarando. ¿Usted acaso creen que a mí me complace la muerte del malvado? Y está hablando específicamente de los malos, porque ya hay un dictamen que si usted no camina bien y usted sigue sembrando en el pecado, va a recoger eso y va a sufrir segunda muerte. Pero el Señor le está diciendo al malvado, a mí no me complace que usted se muera. Al contrario, no quiero más bien que abandones tu mala conducta y que vivas. Yo, el Señor, lo afirmo. Léanlo, ahí está escrito. Leámoslo. ¿Cierto? Clarísimo. Y es ahí donde se apoya la escritura en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 me va a apoyar esa cita de Ezequiel 18:23 en la que el Señor Jesucristo dice, ¿acaso ustedes creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Y mire lo que dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice claramente, el Señor Jesucristo no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Quiénes se burlan? Toda la vida he oído que Cristo va a venir y no ha venido. Esos son los, según algunos, el Señor tiene por tardanza. No, lo que pasa es que dice acá, sino que es que es paciente para con nosotros. El Señor es tan paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Lo mismo que dijo allá en Ezequiel, yo no quiero que el malvado se muera. Yo, al contrario, que abandone su mala vida y que viva. Y aquí está diciendo que el Señor no retarda su promesa, sino que algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Digo procedamos porque yo me incluyo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo fuego, ¿sí vio? Serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está claro. Pero el Señor está diciendo, yo estoy esperando que ustedes se arrepientan. Yo no quiero que nadie muera, sino al contrario, que nos arrepintamos para que vivamos. Porque Él es la vida. Él es la vida eterna. Y para cerrar, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 30, por favor. Mire que el Señor hoy, por medio de este mensaje tan hermoso, nos ha mostrado varias malas doctrinas que debemos quitar de nuestra mente y nuestro corazón, que no nos deja avanzar para la vida, que Él es la vida eterna. En el libro de Deuteronomio 30, 15, y hago énfasis aquí, esta cita la usan muchas personas para apoyar que tenemos libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Que yo puedo escoger lo que a mí se me da la gana. Por esa razón, toda esa situación de ideología de género, ¿sí? Es porque la gente cree que tiene libre albedrío. Yo puedo escoger que siendo hombre, que anatómicamente lo que el Señor formó en mí, con cromosomas, con mis genitales, con mis facciones, con todo lo que caracteriza a un hombre, por el libre albedrío yo puedo decir, yo soy mujer.
Dios se equivocó, Dios se equivocó porque como Él me dio libre albedrío, que yo soy hombre, pero me siento, soy una mujer encerrada en el cuerpo de este calvo orejón. No, señor. Yo no tengo libre albedrío, eso es mentira, porque si las personas tuviesen libre albedrío, el Señor Jesucristo no sería el Todopoderoso. El Todopoderoso significa que está sobre todos, no sería soberano, o sea que Él es el que gobierna sobre todo, el que está sobre todos significa el soberano. Entonces yo no tengo libre albedrío. El Señor es el que me da la vida y Él me la quita cuando Él quiere. El Señor es el que me enferma cuando a Él le place y Él me sana si a Él le place. Él lo hace todo por Él y para Él y nadie puede decirle no lo haga. Él es el creador. Tú no existías, yo no existía. Yo existo y tú existes porque a Él le plació. Tú y yo no tenemos libre albedrío. ¿Quién te dijo eso? Que porque en esta cita el Señor te dice, yo te pongo la vida y la muerte. Escoge la vida. Entonces el Señor me puso a escoger. No me puso a escoger, me dio una orden. Me dio una orden, me dijo, usted si quiere vivir, no peque. Así que le doy la orden de que viva, haciendo apoyo de que el Señor Jesucristo no quiere que nadie muera. ¿Acaso yo quiero la muerte del impío? Decía el Señor Jesús allá en Ezequiel. No, sino que yo quiero que él proceda al arrepentimiento y se salve y viva. Entonces no hay libre albedrío. Eso es otra doctrina de demonios, de mentirosos. No existe el libre albedrío. El Señor ya eligió por mí. Lo que pasa es que ese pecado que mora en mí, desde el pecado original, es el que me lleva, soy atraído de ese pecado. Deuteronomio 30:15 dice, mira, el Señor me está diciendo, mira, yo he puesto de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando una orden y al Señor hay que obedecerlo para que tú vivas. Yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. ¿Cuál es el Señor tu Dios? ¿Quién me dice cuál es el Señor tu Dios? ¿Quién me dice ahí, sin temor a equivocarse, con los ojos cerrados? ¿Quién me dice quién Jesús, es el Señor Jesús? El Señor Jesús, porque yo te mando que ames al Señor Jesús tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y sean multiplicados y el Señor tu Dios, o sea, el Señor Jesús, te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Para nosotros, en lo espiritual, ¿cuál es la tierra que nosotros vamos a tener posesión de ella? La nueva Jerusalén, la vida eterna con Él. Él es la vida eterna. Cielos nuevos, tierra nueva, dice el Señor Jesús. 19, mire lo que dice aquí. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. El Señor me dio una orden, no me dio libre albedrío. Usted verá si escoge o no. Mire a ver cuál quiere escoger, papito. No, dijo, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién es la vida? Cristo. Escoge al Señor Jesucristo. Escógeme a mí, está diciendo el Señor Jesús. Escoge la vida porque Él dijo, yo soy la vida. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, escoge pues la vida. O sea, escógeme a mí. ¿Sí? Para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo al Señor Jesucristo? Porque yo ya sé, el Señor me mostró y no estoy cometiendo ninguna
cambiando las escrituras, no estoy cometiendo ninguna blasfemia, ningún pecado, diciendo lo que no está en la Biblia. Dice, amando al Señor Jesucristo, tu Dios, porque la Biblia me ha enseñado que el Señor Jesús es mi Dios. Dice, amando al Señor Jesús, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró al Señor a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Quién dice amén? ¿Quién me dice amén por allá? Amén, pastor. Amén. Entonces, para que ustedes se vayan con este mensaje, para que hay mucho, mis amadas y amados hermanos, eso son una cantidad de citas que me enseñan y me invitan y me motivan a dejar el pecado para seguir vivo, para estar en la verdadera vida que es Cristo. Y les dejo esta perla hermosa porque es una joya preciosa. Por eso esta perla es una joya preciosa. Romanos 6:8, que es lo que me llena de tranquilidad, que es lo que me llena de tranquilidad cuando me dijeron, mi hermano, pastor, nuestro hermano Diego Alejandro Alarcón murió. Y sentí tristeza porque no le iba a ver, pero sentí una alegría porque conozco la escritura y mire lo que dice el Señor Jesús y sobre todo este mensaje que me alienta más para decirme que Él es la vida, que no es esta, que dejemos de dañarnos la cabeza y sufrir por esta vida que no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos tenemos que llevar es todo eso que al Señor le agradó para que pasemos a vida eterna. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y esta perla bonita. Juan 11. Entonces, estas dos perlas bien bonitas. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, tenemos que creer que también viviremos con Él. ¿En dónde? En ese lugar celestial que Él nos tiene preparado para nosotros, para una vida eterna, donde no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, más sufrimiento. Juan 11:25-26 dice, y aparece otra vez ese gran yo soy que le dijo a Moisés, y vuelve y aparece otro título que tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene otro título muy lindo y el título es que Él es la resurrección. Ya tan bonito. Dice Juan 11:25-26. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección. El gran yo soy que se le presentó a Moisés. Yo soy la resurrección y la vida. Ya le ha dicho a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Él es la vida. Aunque muera. ¿Sí vio? Aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá eternamente. No morirá jamás. Y a punto. Y dice el Señor, ¿crees esto? Ahí les dejo. ¿Crees esto? No morirá. Si tú vives en Cristo, lo obedeces, te arrepientes, perdonas, amas, eres misericordioso, todo eso que hemos venido viendo todos estos años de la palabra del Señor, todo unido, moriremos en Cristo, viviremos para siempre. No estamos muertos. Los que están muertos son los que viven sin Cristo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo muchísimo en Cristo Jesús. Nos veremos en la voluntad del Señor Jesús dentro de 8 días a las 6 en punto. Invite a una amiga, invite a un amigo, por favor. Invite a sus familiares,
invite a sus amigos, a sus amigas, que tengan un excelente y hermoso día de reposo allá en el continente americano. Mis amados hermanos, los que estén por Europa, ya han pasado este día de reposo, los que estamos por acá en los Emiratos Árabes también, agradecidos con el Señor Jesús, porque nos permite congregarnos en su nombre y recibir estas perlas y estas joyas tan hermosas que son sus palabras. Señor los bendiga, mis amados.